Te voy a invitar a ir en sus Biblias al Evangelio de Marcos. Regresamos nuevamente a nuestra serie en Marcos. Marcos capítulo 12, es allí donde dejamos. Y vamos a retomar desde el versículo 18 hasta el versículo 27. Así que le voy a pedir que me acompañen simplemente con sus vistas, leyendo allí. Marcos 12, versículo 18 al versículo 27. Dice así: Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿No erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis. Oramos. Bendito Dios, ruego que estés con nosotros. Ruego que me uses, Dios. Por favor, habla a través de mí. Que tu palabra obre en los corazones. Ayúdame, Señor, a predicar este mensaje. A poder reflejar la verdad que se encuentran en esta historia, Señor. Y que sea con propósito para que nosotros podamos vivirla, aplicarla, fortalecernos, animarnos para vivir para tu gloria. Por favor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro título del sermón en esta mañana es: ¿crees en una resurrección? Pregúntate. ¿Crees en una resurrección? ¿Crees que llegará el momento en que Dios levantará a los muertos en Cristo nuevamente para vida eterna? ¿Crees que hay vida eterna? ¿Crees que hay vida después de la muerte? ¿Crees en una resurrección? Nuestro tema en esta mañana es: no ignoréis las Escrituras y el poder de Dios. No ignoremos la verdad que Dios nos ha dejado y su poder manifestado. Estamos viendo una serie de predicación del Evangelio de Marcos y ya entramos en la última semana de nuestro Señor Jesucristo antes de ser crucificado. Gracias, hermanos. En las semanas anteriores hemos visto que Jesús entró a Jerusalén en la entrada triunfal y luego de eso vimos que Él hizo una limpieza en el templo, hizo un ajuste de cuentas con mano dura. Luego de eso vimos que los sacerdotes, los escribas y los ancianos se presentaron delante de Jesús con intenciones de cuestionarle su autoridad. Como no pudieron cuestionar la autoridad del Señor, entonces ahora vinieron fariseos y herodianos para ponerlo en un problema frente a los tributos. Bien, vamos entonces a ver si lo podemos hacer tropezar a través de esto. Pero el Señor volvió a responder nuevamente con autoridad y salió victorioso. Y ahora en esta historia vienen los saduceos
para poner en ridículo la teología y la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro título en esta mañana es ¿crees en una resurrección? Y eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora, cuando se trata de la muerte y de una resurrección, cuando se habla de vida más allá de la muerte, los seres humanos se fascinan respecto de esto, y más los que somos religiosos. Pero podemos indagar e investigar que por generaciones, por años, por siglos, los pueblos han hablado de alguna resurrección. Un profesor de la Universidad de Yale en el siglo XIX, llamado James Dana, él resumió esta esperanza eterna cuando dijo de esta manera. Él dijo, no creo que Dios haya creado al hombre, haya creado a la humanidad para luego abandonarlos en una tumba. Es imposible que Dios haya hecho algo así. El antiguo libro de los muertos de los egipcios está lleno de relatos de la vida después de la muerte. Tal es así que la tumba del faraón Keops, que murió hace aproximadamente 5.000 años, cuenta su historia que en la tumba ponían un barco solar que era diseñado para llevarlo a través de los cielos cuando él estuviese muerto, en la eternidad. También los antiguos griegos, a menudo que iban muriendo, se le ponía en ocasiones monedas en los ojos o una moneda en la boca para que cuando ellos muriesen y resucitasen nuevamente pudiesen cruzar el río Styx hacia las tierras de los vivos, hacia la tierra de los vivientes. Los antiguos vikingos han escuchado y visto seguramente muchas películas. Ellos creían en el lugar llamado el Valhalla. Ellos creían que eran guerreros y peleaban y morían y luego resucitaban en el Valhalla y allí seguían peleando y cada día volvían a despertar y allí había fiestas y se embriagaban y continuaban por siempre de esa manera. Los musulmanes también anhelan el cielo donde todos los placeres sensuales y físicos van a poder disfrutarse por toda la eternidad. Ahora, a diferencia de todas estas historias paganas y sin fundamento alguno, nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia escrita, el mensaje de Dios a la humanidad para mostrarnos y enseñarnos que verdaderamente el hombre tiene una resurrección. Para mostrarnos que un día Dios nos levantará de entre los muertos. Dios nos dejó esa esperanza para que el hombre sepa que tiene vida eterna y que un día volverá a abrir los ojos nuevamente en la presencia de Dios o en la condenación eterna. Ahora la pregunta es, ¿crees en una resurrección? ¿Tienes una esperanza de vida eterna? Oh, amigo, abre tus ojos, abre tus oídos. ¿Crees en la resurrección? ¿O qué estás pensando que va a suceder contigo, con tu alma, luego que mueras aquí? ¿A dónde vas a ir a parar? La Biblia enseña que habrá resurrección. Ahora el tema es, ¿a dónde irás? ¿A qué lugar irás a parar? No ignoréis las Escrituras y el poder de Dios. No lo ignores. Versículo 18. Marcos 12, versículo 18. Nos dice, entonces vinieron a él los saduceos. ¿A quién? A Jesucristo. Los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, ahora estos hombres llamados saduceos se acercaron a Jesús con uno de sus argumentos más favoritos, con uno de los argumentos que ellos ya tenían armado y se lo planteaban a todos aquellos que creían en la resurrección. Este argumento sobre el más allá que había sido planteado seguramente en ocasiones a los fariseos, porque los fariseos creían en una resurrección, pero seguramente ellos no le daban una respuesta válida, no le daban una respuesta que agradara o que les conformara, dado que
El hombre no puede ver el futuro y por lo tanto no sabían cómo explicar una cosa de tal magnitud. Por lo tanto, ahora se acercan a Jesús para ponerlo en el mismo dilema. Vamos a plantearle esta pregunta a Jesús, a ver qué nos dice. A ver si verdaderamente tiene la respuesta a lo que le vamos a plantear. Vamos a ponerlo entre la espada y la pared. Vamos a dejarlo sin respuesta alguna. Pero Jesús sabía y entendía las Escrituras. Y solo Él puede explicar lo que el hombre no puede explicar. Porque Él era el Dios encarnado en esta tierra. Y Él puede explicar todas las cosas, incluso nuestro futuro. Él tiene ese poder. Ahora, ¿quiénes eran estos saduceos? ¿De dónde salieron? ¿Quiénes eran? ¿Por qué se presentaron delante de Jesús? Bien, estos eran miembros de una secta llamada saduceos, así es como se llama la secta. Saduceos, estos eran hombres ricos, estos eran hombres finos, eran hombres elegantes, influyentes. Ellos eran de la élite perteneciente a los sacerdotes. Ellos formaban parte y dominaban lo que conocemos como el Sanedrín, que era el Consejo Supremo de los judíos. Ellos lo conformaban. Los saduceos eran hombres orgullosos, eran hombres simpatizantes de Herodes y de Roma. Y por lo tanto eran unos barriletes, ellos eran unos vendidos que se movían tras sus beneficios personales. Los saduceos centraban toda su atención en la vida presente. Su atención, su interés, su esfuerzo, su trabajo estaba en el día. Estaba en el hoy. Este mundo pasa junto a sus deseos y estos hombres eran materialistas. Estos hombres estaban enamorados de este mundo y de todas sus riquezas, de todos sus bienes y por lo tanto eran hombres pocos espirituales. No eran hombres espirituales. Ellos amaban el mundo. Ellos vivían para el mundo. Su pensamiento era: vivamos y disfrutemos. Disfrutemos el hoy. No nos preocupemos por el mañana. En otras palabras, era lo que Pablo decía: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Aprovechemos a edificar nuestras vidas en los placeres y en los bienes de este mundo. Como no creían en la vida después de la muerte, como no creían en la resurrección, como no creían en un juicio venidero, entonces ¿qué hacían? Vivían el momento. Vivían la vida como podían, vivían el presente. Vivían como si este fuese el último día, como si no hubiese un mañana. De esa manera es como vivían estas personas. Su interés era en el poder y en las ganancias. Necesitaban hacerse poderosos, necesitaban hacerse ricos, necesitaban disfrutar de todos los bienes y placeres del mundo, porque no hay resurrección. Vivamos. Por cierto, si no me equivoco, esta es la misma mentalidad que se apodera del hombre moderno, que se apodera en nuestros tiempos. La gente de nuestros días ha rechazado la Biblia, ha rechazado sus reglas y la ha rechazado como forma de vida a las Escrituras, debido a que no tienen una esperanza de resurrección, debido a que no tienen una esperanza de vida eterna. Por lo tanto, se enfocan a vivir en el hoy, porque mañana morimos. No tienen miedo de un juicio futuro. No tienen miedo del infierno. No tienen miedo de lo que ha de venir, porque no creen en nada más. Se limitan al hoy. Y entonces viven como les place, libertinamente, para poder experimentar al máximo sus días. Como lo hacían en el libro de Romanos capítulo 1. En total perversión, en total desenfreno, lujuria, en pasiones vergonzosas. Vivamos y disfrutemos. ¿Quién sabe qué hay mañana? ¿Quién sabe si me levantaré mañana?
disfrutemos la vida. Esto es exactamente lo que hacían los saduceos. Eran ese tipo de personas que gobernaban prácticamente en Israel. Estaban allí a cargo del Sanedrín, hombres libertinos, hombres que eran un desastre. Hombres que no creían ni siquiera en la resurrección. Lo tremendo es que no tenían la misma creencia. ¿Se dan cuenta? No tenían la misma creencia que los escribas, que los fariseos, que los sacerdotes, pero aún así componían el mismo grupo. Y los saduceos estaban allí, administrando también en medio de todas las leyes. Eran contrarias a las creencias de los fariseos. Ellos rechazaban rotundamente la resurrección. No creían que pueda existir la resurrección. Ellos rechazaban rotundamente todos los escritos de los profetas. Ellos aceptaban solamente el Pentateuco, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Para ellos eso era la palabra de Dios. Los profetas no eran válidos. Pero no solamente eso. También decían que no había ni ángeles, ni había espíritu, no había resurrección. Eran unos herejes tremendos, pero aún así estaban metidos en el grupo que gobernaba y guiaba el pueblo en la religión. Pablo hizo un resumen de esa doctrina en Hechos capítulo 23, versículo 8, no lo vamos a leer, pero él se encontraba frente al concilio que componían justamente los fariseos y los saduceos. Y como se encontraba siendo amenazado ahí, lo que hizo Pablo fue poner en disensión, en división a los fariseos y a los saduceos a través de esto, de la resurrección, para poder librarse de las cosas en las que a él lo estaban acusando. En resumidas cuentas, los saduceos creían que cuando uno moría, el alma también moría. Eso era lo que creían. Por lo tanto, se le acercaron a Jesús para ponerlo en ridículo. Vamos a ponerlo en ridículo, a ver qué nos responde respecto de esto. Versículo 19. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. En primer lugar, presten atención, ellos se presentaron diciéndole maestro. Eran unos hipócritas, eran unos sinvergüenzas, eran unos falsos. Llamaban maestro por lo general a una persona a la cual respetaban, a la cual tenía autoridad y a la cual ellos iban a seguir. Pero ellos no estaban dispuestos de ninguna manera a seguir las enseñanzas de Jesús. Ellos le estaban haciendo una pregunta, pero no para aprender y saber y seguir lo que le iba a decir Jesús. No. Simplemente para avergonzarle. Ellos ahora se fueron a apoyar bajo el libro de la ley. Ellos siguieron diciéndole en el versículo 19, maestro, Moisés nos escribió. Moisés nos escribió. ¿Quién escribió el Pentateuco? Moisés. Moisés nos escribió, pues si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Ahora ellos estaban apoyando en la ley del levirato. ¿Qué era la ley del levirato? En latín, levir significa la ley del cuñado. ¿Qué significaba esto? Cuando una mujer se casaba con un hombre, pero el hombre moría, fallecía, y no habían tenido descendencia, la ley decía que el hermano del fallecido debía casarse con la mujer y entonces darle una descendencia. Eso era lo que decía la ley de Moisés. Ahora, el objetivo de esta ley era asegurar dos cosas. ¿Por qué Dios puso una ley de esa magnitud? Que el cuñado se case con la mujer de su hermano. ¿Por qué tenía que hacer algo así? Y dejarle una descendencia. Bien, lo primero era para que el nombre de la familia permaneciera.
Si no tenía descendencia, entonces el nombre de la familia iba a desaparecer. Por lo tanto, para que no desaparecieran, era necesario dejar una descendencia. Primero era eso, y en segundo lugar era para que las propiedades que tenía este hombre no se perdieran, no se las arrebataran, sino que todavía permaneciesen dentro de la familia. Así que el fin de esta ley era continuar la línea sucesoria, la descendencia familiar y retener las propiedades. Así que lo que se debía hacer era, el primer hijo que tengas, venía el hermano del difunto, se casaba con la esposa de su hermano, y el primer hijo que tenían, varón, el primer hijo varón que tenían, ese no iba a ser suyo. Ese iba a ser de su hermano. E iba a llevar el nombre de su hermano para poder honrar el legado. Ahora tenemos montones de ejemplos en el Antiguo Testamento respecto de esto. Por ejemplo, Judá. Judá era el hijo de Jacob, uno de los hijos de Jacob. Judá tuvo descendencia. Y uno de los hijos de Judá se casó con una mujer, pero él era impío. Y a Dios no le agradó la conducta de este hombre, por lo tanto le quitó la vida. Pero la mujer quedó sin descendencia. Así que Judá le dice a su otro hijo, le dice, cásate con la mujer de tu hermano y dale descendencia. Ahora el hermano dijo, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Me tengo que casar con la mujer de mi hermano, darle un hijo que encima no va a ser mío, va a ser de mi hermano. Y dice que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no darle descendencia a su hermano. Y dicen las Escrituras que eso tampoco le agradó a Jehová, porque estaba haciendo algo que no era apropiado, por lo tanto también le quitó la vida. Pero la mujer quedó sin descendencia. Entonces Judá dice, aguarda un momentito, que mi hijo menor crezca, y entonces yo te lo voy a dar para que él te dé una descendencia. No solamente tenemos ese ejemplo, hay otros ejemplos. Ahora, ¿qué intentaban hacer con esto? ¿Qué es lo que querían hacer con este tipo de ley? Trayendo esta pregunta a los oídos del Señor. En primer lugar, querían desacreditarlo frente a la ley de Moisés. Querían que cometa un error, que niegue, que contradiga la ley de Moisés. Y por otro lado, querían validar su punto teológico. ¿Vieron que la resurrección no existe? ¿Vieron que no existe? Lo que tú estás predicando no es correcto, no hay resurrección. ¿Saben por qué? Porque ellos oían cada día a Jesucristo que venía hablando respecto de la resurrección. Esa era su predicación, la resurrección y la vida venidera. Cuando se presentaron algunas personas diciéndole al Señor que querían ver señales, el Señor le dijo, esta generación no verá señal, sino la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días en la boca del pez. Esa señal es la que les voy a mostrar. ¿Qué estaba mostrándoles? La señal de la cruz. Voy a ser sepultado 3 días y voy a resucitar de entre los muertos. Esa es la señal que voy a mostrarles. No solamente eso, también el Señor les enseñaba a sus discípulos en repetidas ocasiones. Lo hemos estado viendo en Marcos 8, Marcos 9, Marcos 10, donde el Señor les dice, es necesario que muera, es necesario que sea sepultado y que resucite al tercer día. Y para los saduceos, esa declaración estaba rotundamente en contra. Ellos aborrecían que dijera eso, porque no lo creían. Por lo cual, ellos vienen con esta historia. ¿Era verdadera? ¿Era falsa esa historia? No sabemos con total certeza. Dado que en Mateo, capítulo 22, que es el paralelo de esta historia, dijeron los saduceos, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. Ellos dijeron o quisieron hablar como que era una historia válida y real. Pero el contenido de la historia, cómo se presentan,
parece más una historia ficticia, parece una historia que no es real, irreal. Pero vinieron trayéndolo con el fin de ponerlo en ridículo, con el fin de mostrar que la resurrección no era verdadera. Versículo 20 al 23. Continuamos. 20 al 23 dice: hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será esa mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Ahora, estos hombres trajeron esta historia bajo el régimen de la ley de Moisés. Y ahora les voy a explicar el porqué. Para mostrar que esa idea de resurrección era una real tontería. No puede haber una resurrección, dado que si los muertos resucitan, entonces, ¿cómo van a ser estas personas cuando se encuentren en el cielo? ¿Qué es lo que van a hacer? 7 hermanos, 7 hombres peleándose y discutiendo para ver con quién se queda con esa mujer. Yo en realidad me pelearía para no quedarme con esa mujer. 7 hombres se casaron y 7 hombres murieron. Y después murió ella. Así que mejor huir de esa mujer. Pero bueno, lo presentaron. ¿Quién estará con esa mujer? 7 hombres en un cielo, en un paraíso, donde tiene que haber bondad y amor. Va a haber rivalidad, va a haber pelea. Por lo tanto, ¿de quién será? ¿Cómo puede ser? Sin embargo, esto refleja un problema para el que nadie podía encontrar solución. Parece una tontería esto que le estaban presentando. ¿Con quién estará en el cielo? ¡Qué pavada! ¿Por qué pregunta eso? Hay preguntas que a veces hacemos del cielo que decimos, ¿qué sé yo? No tengo idea. ¿Para qué me preguntás eso? ¿Qué me importa? Pero esta pregunta, nadie podía darle una respuesta. Se la habían hecho a los fariseos. Y los fariseos seguramente habrán dicho, no sabemos. No sabemos cuál es la respuesta a esta pregunta. Si Dios mandó que cada hombre se case con esa mujer, ¿de quién será en el cielo? La verdad no sabemos. Ahora, estos hombres estaban esperando algo. Estos hombres estaban esperando que Jesús diga, oh, me mataste. Nunca lo había pensado. La verdad no tengo idea. No, entonces no puede haber resurrección. No puede haber, porque ¿de quién va a ser la mujer? Es imposible. Ellos estaban esperando o que Jesús dijera la resurrección verdaderamente no es válida. Ellos estaban esperando, por otro lado, que si Jesús validaba la resurrección, entonces que cometiera algún, que negara la ley, que cometiera un error en cuanto a la ley. Pero si Moisés nos mandó a hacer esto, ¿cómo vamos a decir que la ley no es válida, que eso ya no sirve, que eso no funciona? O por otro lado, ellos estaban esperando que el Señor se avergonzara, se fuera, sin saber qué responder, qué decir respecto de esto. Pero para Jesús no hay nada que Él no sepa. Jesús tenía la respuesta indicada para el problema que teníamos. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a su pregunta? Miren el versículo 24. Entonces respondiendo Jesús le dijo, ¿no erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? El Señor les dice, ustedes vienen a querer decirme a mí que la resurrección, Jesús ya entendía los pensamientos y las intenciones de estas personas. Ustedes están tratando de hacerme creer o que yo confiese que la resurrección no existe, pero me parece que ustedes se están equivocando. Ustedes se están errando.
están incurriendo en el error, dado que no conocen las Escrituras, dado que son ignorantes de ellas, y ahí es donde está su problema. Por eso ustedes vienen a plantearme una pregunta tan tonta como la que me vinieron a hacer. Su manera de pensar era errada respecto de la ley, respecto del cielo en el casamiento. Si va a haber casamiento en el cielo, ¿habrá nuevos matrimonios? ¿La gente se casará allá en el cielo? Ellos estaban errando en la ley. Y estaban errando aún en el poder de Dios, en lo que Dios decía en su palabra. Ahora, Robertson dijo, muchos hoy en día son tenidos como inteligentes. Muchos eruditos, muchos sabios, muchos inteligentes hay. Pero se convierten en torpes cuando se trata de Jesús y del cielo. Y así estaban los saduceos, como torpes, ignorantes, como brutos delante de Dios. La palabra errar, que el Señor les dice ahí, ustedes están errando. Ustedes están errando porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Esa palabra errar significa desviarse. Y ustedes se están desviando del camino correcto por propia voluntad. Porque tienen las Escrituras y ustedes las están ignorando. Ustedes están ignorando lo que las Escrituras dicen. No quieren verlo. Lo tienen ahí, pero no lo creen. Ahora, ¿qué pasa contigo? ¿Estás siguiendo el camino correcto? ¿Crees en la resurrección? No ignoréis las Escrituras y el poder de Dios. No la ignoren como estos hombres que estaban ignorando la verdad de Dios. Estaban ignorando que Dios es poderoso aún para levantar a los que mueren. Dios es poderoso para hacer todas las cosas nuevas. Dios es poderoso para hacer que el cielo sea completamente distinto a lo que hay aquí en la tierra. Ellos estaban ignorando el poder de Dios. Versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Qué le mostró Jesús a estos hombres incrédulos? Jesús les muestra que cuando ellos resuciten, las viejas leyes de esta vida terrenal, física, no se van a aplicar en el cielo. Ellos estaban queriendo aplicar la ley de Moisés en el cielo. Y eso no se aplica. No va a ser así. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. La vida en la era venidera no es una continuación de la vida terrenal en nuestros días. Es algo completamente diferente. Y es algo que muchos de nosotros aún no lo podemos llegar a comprender. No lo podemos llegar a contemplar en la magnitud completa de nuestro Señor, porque no tenemos toda la revelación. No tenemos la capacidad, somos limitados para poder comprenderlo. Pero el Señor nos dice va a ser completamente distinto. Completamente distinto. Los resucitados van a ser como los ángeles. Ahí no se van a casar. No se van a dar en casamientos. Eso ya no va a funcionar en el cielo. Los saduceos estaban ignorando justamente el poder de Dios de levantar a los santos sin la necesidad sexual. Ellos ignoraban que íbamos a tener cuerpos gloriosos y no íbamos a tener la necesidad de tener que tener satisfacción física. Amados, en el cielo no tendremos sexo. No habrá sexo. Seremos igual que los ángeles. Y el matrimonio será innecesario para nuestro gozo. No vamos a necesitar tener gozo a través de hoy. Necesito saciar mi necesidad sexual. No, porque vamos a estar en el cielo y vamos a estar completo con la presencia de nuestro Dios. No va a haber necesidad de ninguna otra cosa para nuestro gozo. Solamente con Cristo. No voy a necesitar de tener una persona al lado mío para poder perfeccionarme, porque voy a estar en la perfección delante de Dios. Y en este punto es donde los enamorados se agarran la cabeza. Ay,
Yo quería estar por toda la eternidad viviendo en una casita consigo. Y ya no vamos a estar juntos en una casita allá. ¿Qué va a pasar? Esos son los que no se casaron todavía. Pero los que ya están casados van a decir, gracias Señor. El morir es ganancia. Gracias Señor por ese torneo. El morir es ganancia. Quiere morir hoy. Bien. En el paralelo de esta historia de Marcos, en el paralelo en Lucas, no hace falta que lo busquen, se lo voy a leer, nos dice algo interesante que tanto Mateo y Marcos han obviado, no lo registraron. Y son estas palabras, escúchenla. Dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¡Wow! Nos dice los que fuesen tenidos por dignos de alcanzar la resurrección, no se casan ni se dan en casamiento, sino que serán tal, tal y tal. Ahora, ¿quiénes son dignos? ¿Hay acaso algún digno de heredar la resurrección, la vida eterna, en la presencia de un Dios santo, de un Dios justo? ¿Hay acaso algún digno? Claramente no. No hay alguien digno. Nos volvemos dignos a través de la fe en Jesucristo. Solamente a través de la fe en Cristo es que somos justificados por Dios y el Señor nos hace dignos de poder entrar en el reino de los cielos. Amigo mío, hoy tú puedes poner tu fe en Jesucristo para entrar en el reino de los cielos. Solamente Él puede hacerte digno. De otra manera estás camino a la condenación eterna. Hoy hay muchos como los saduceos, quienes profesan que no habrá una resurrección. Muchos a nuestro alrededor, quizás gente en tu trabajo, aún quizás tus parientes, vecinos, gente con la que te rodea, gente con la que habla, que no creen que hay un cielo, no creen que nos encontraremos en la presencia de Dios y por ende ellos se burlan de nosotros, se burlan de ti, se burlan de mí y dicen que esto es una fantasía de niños inocentes y que perdemos el tiempo con esta farsa. Pero se equivocan, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando abran los ojos, los van a abrir en un lugar de tormento por toda la eternidad, porque ignoraron la verdad de Dios. Versículo 26 al 27. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis. Y ahí desembocó el Señor en la intención de ellos. Ellos vinieron planteando una tontería, pero el Señor la descifró y le dijo, respecto de la resurrección, me parece que ustedes están dejando de lado algo realmente importante. Ustedes están errando. Ustedes están errando al blanco. Están yendo por un camino equivocado. Ahora, ¿no se preguntaron alguna vez si han leído el texto, si lo han leído en alguna otra oportunidad, no sé que esta sea la primera vez que lo estés escuchando, cuando has leído este pasaje, ¿por qué Jesús le respondió de esta manera? ¿Te lo has preguntado? Yo me lo he preguntado. Cuando conocí al Señor empecé a leer las Escrituras y llegué a este punto. Y cuando leí este pasaje dije, ¿por qué? ¿Por qué le dijo, no habéis leído? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La verdad, siempre me había quedado ahí, picando, retumbando. Si Dios le podría haber respondido de cualquier otra manera, con otros pasajes mucho más claros, mucho más potentes, para mostrarle que verdaderamente la resurrección existe, que verdaderamente las Escrituras en el Antiguo Testamento está lleno, plagado, minado de la resurrección de los hombres. ¿Por qué no la utilizó? Como por ejemplo el Salmo 49:15. Dios redimirá mi alma del poder de la muerte, porque Él me recibirá en gloria.
Isaías 53:10, donde dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces verá linaje, entonces verá fruto. Por la justicia de su siervo llevará fruto por la eternidad. Ahora, Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque la tierra dará sus muertos. También en la aparición de Samuel, ¿se acuerdan? La aparición de Samuel, cuando Saúl fue y viene Samuel del más allá. O David cuando dice, ya ese niño no vuelve a mí, sino que yo iré hacia donde él está. Vemos el caso de Job, que él decía, mi cuerpo le veré al Señor. Mi carne verá a Dios. David profetizó que el Mesías no permanecería en el sepulcro, sino que se levantaría. ¿Cuántos pasajes? Había del Antiguo Testamento mucho más poderosos para mostrar la verdad de la resurrección. Pero ahí fue donde comprendí algo que no lo estaba viendo y no lo estaba percibiendo anteriormente. ¿Qué cosa? Los saduceos decían creer en la Biblia, pero solamente en el Pentateuco. Solamente en los primeros 5 libros. Los demás libros, los profetas, no eran válidos. Y por cuanto para ellos no eran válidos, el Señor utilizó el Pentateuco para mostrarle que verdaderamente hay resurrección. Porque ellos decían aún que en el Pentateuco no se hablaba de resurrección. En estos libros que nosotros creemos no se habla de resurrección. Y en los otros libros nosotros no creemos que sean válidos. Entonces el Señor le dice, no, miren, en lo que ustedes creen, voy a mostrarles que verdaderamente Dios habla de la resurrección. Entonces se enfoca en Éxodo capítulo 3, versículo 6, diciendo de esta manera, dice el versículo 26, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y es algo interesante porque está diciendo yo soy el Dios de. Y cuando está hablando el Dios de, esto es presente. Yo soy el Dios de, en este preciso momento. Soy el Dios de ellos. Y si Dios es el Dios de ellos, significa que ellos están vivos. Pero ¿cómo podía hacer esto? Si ellos ya habían muerto hacía cientos de años, ¿cómo puede ser? Si estos patriarcas estaban enterrados en la cueva de Macpela, ¿cómo puede ser que estos hombres que ya estaban enterrados y podridos en la tumba siguiesen siendo parte de la familia de Dios? ¿Cómo puede ser que estén vivos? Que Dios sea el Dios de ellos. En otras palabras, si ellos hubiesen estado muertos, tendría que haber dicho, yo fui el Dios de... Yo fui el Dios de Isaac. Pero él dijo, yo soy el Dios de ellos. Y si Dios es el Dios de estos patriarcas todavía, significa que todavía deben estar vivos. Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y si los patriarcas están vivos, entonces la resurrección está probada. Entonces tienes una esperanza. Entonces tenemos la esperanza de que un día nos levantaremos de entre los muertos a causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo y viviremos por toda la eternidad en la presencia de nuestro Dios. Eso debe estimularnos a cada uno de nosotros a tener confianza y certeza que aunque el mundo niegue la resurrección porque niegan las Escrituras y el poder de Dios, nosotros tenemos una certeza de vida eterna. Los saduceos cometieron el error de pensar que el cielo era una imagen de la tierra. Y Dios no es como el hombre, ni el cielo es como la tierra.
Los saduceos creían que Dios existía. Ellos creían en Dios, pero no creían que Dios tuviese el control y el gobierno sobre todas las cosas, el funcionamiento de este mundo. Ni que Dios pueda ser conocido personalmente. Por lo tanto, creían en Dios, pero vivían como ateos. Decían creer en Dios. Decían proclamar la palabra de Dios. Y esos son peligrosos. Son peligrosos porque conocen la palabra de Dios y dicen, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice. Pero lo que ellos creen que dicen no es realmente lo que dice. Y es un grave problema. Porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. No creer en una vida después de la muerte constituye un error trascendental. Un error tremendo. Amigo mío, si estás aquí y no crees que hay vida después de la muerte, estás en problema. Y en mayor problema estás si no crees que Jesús es el que te puede hacer resucitar y abrir tus ojos en el cielo. ¿Cuántos liberales aman esta vida? Aman el sexo. Son burlones de Dios y de la teología de la resurrección. Están a nuestro alrededor creyéndose sabios e influyentes en toda la sociedad, en la generación, en las personas, haciendo de Dios una caricatura, una persona chistosa, mientras se burlan y se mofan de quienes en verdad creemos en una resurrección, de quienes en verdad tenemos una esperanza. Hay muchos así. Ayer salimos a evangelizar y le damos un folleto. ¿Te puedo dejar un folleto con un mensaje de la palabra de Dios? Dale, déjamelo. Como diciendo, te lo recibo, pero sos un tonto. Sos un tonto. ¿Qué? Se burlan de eso. No lo creen, se mofan. Pero bueno es saber que nosotros, a diferencia de ellos, tenemos una esperanza viva. Que nosotros tenemos una esperanza que nos aguarda, en la cual nos ocupamos, en la cual trabajamos, en la cual nos esforzamos con ansias para poder llegar a la presencia de Dios y hallarnos como el Señor quiere. Pero ellos viven el hoy como si no hubiese mañana. Y por eso se aprueba ahora la pedofilia, por eso la homosexualidad, por eso experimentan las drogas, el alcohol, experimentan el correr tras el dinero y amontonar y disfrutar, dado que no tienen algo por lo cual vivir. No hay resurrección, no hay nada. Vivamos hoy, mañana no sabemos. Pero hermanos míos, déjenme decirles que sí hay un Dios. Déjenme decirles que sí hay un Dios, que sí habrá una resurrección. Déjenme decirles que sí habrá un juicio delante de Dios. Y déjame decirte que también existe un infierno eterno. Déjame decirte que todas esas cosas son verdad. Son verdad. Y solamente hay un camino para poder llegar al cielo, y es a través de Cristo. En Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solamente es a través del nombre de Jesucristo. La fe en Él es la que te llevará al cielo. Así que la pregunta correcta es: ¿crees en la resurrección? ¿Has hecho los preparativos para encontrarte, para presentarte en la presencia de Dios cuando tu vida física termine? Juan capítulo 5, versículo 29, dice que los justos, los buenos, resucitarán para vida. ¿Quiénes son los buenos? Los que creen en Jesús. Resucitarán para vida. Pero los malos, los que no creen en Jesús, resucitarán para condenación. Vas a resucitar para condenación. Ahora, amigo, el cielo se describe como una ciudad gloriosa. Una ciudad única, incomparable, inigualable.
No hay una ciudad ni hubo una ciudad de tal magnitud como la que va a haber en los cielos. Y esa ciudad la está construyendo nuestro amado Señor. El Señor Jesucristo está construyendo esa ciudad. ¿Saben para quién? Para los suyos, para sus hijos. Aquellos que han nacido espiritualmente de nuevo. Aquellos que nacen espiritualmente son los que tendrán el privilegio de poder morar por toda la eternidad en ese lugar. Así que, amados creyentes, amados hermanos, quiero animarles a que vivan como si hubiese resurrección, porque la hay. Vive como que hay resurrección, creyéndole a la verdad de Dios. Eso debe moverte a pensar, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, hermanos. Hay resurrección, hoy sufre, pero mañana habrá tremendo consuelo en la presencia de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57 nos dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano porque hay resurrección. Sabiendo que al Señor servimos y Él es el que nos dará el pago, la recompensa por nuestro servicio fiel a Él. Vive para el Señor. Hay resurrección. Ahora, una vez más. Una vez más. ¿Crees en la resurrección? No ignores las Escrituras y el poder de Dios. Amado Dios, damos gracias por tu palabra, gracias por la resurrección, por la esperanza bendita que nos has dado, Señor. Gracias porque eres sabio, has respondido con toda inteligencia, Señor. Has humillado a esos hombres porque se fueron avergonzados. Se fueron sin decir palabra alguna, Señor. Porque has mostrado que tú eres grandioso, tú eres glorioso, Señor. Padre, ayúdanos a vivir de tal manera que te agrademos. Ayúdanos a recordar que nosotros no somos de este mundo, que tenemos una esperanza. No debemos vivir como el mundo, como si mañana no hubiese nada, sino que debemos vivir sabiendo que mañana nos espera una larga vida en tu presencia, Señor. Te ruego que obres en los corazones, a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra predicada, Señor. Oh, Señor, para que puedan salir de aquí contigo en su corazón, contigo en su vida, Señor, siendo hijos, siendo herederos, siendo parte, con la esperanza de vida